Nuevamente en un encuentro con la verdad, y como siempre para mí es un privilegio muy grande el compartir el tiempo con alguien que justamente este 2015 ha marcado una línea tan importante que ha llegado al corazón de todos los bolivianos y bolivianas, no con política, no con deporte, sino con algo que es trascendente para nosotros, el tema del mar. Es un privilegio una vez más darle la bienvenida al programa y agradeciendo siempre la gentileza a Carlos Mesa, vocero, expresidente, amador del fútbol, historiador, periodista. Podríamos hablar muchísimo de eso. Bienvenido, gracias otra vez por tu gentileza de estar conmigo. Por el contrario, Toto, tú sabes que para mí es un gusto especial también por la amistad de tantos años y porque hemos compartido pantalla durante tantos años, hace ya muchos, así que encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, a principio de año ya tenías tus reflejos de lo que era la actividad en el tema del mar, el tema de la Corte Internacional de Justicia, pero los eventos casi como que han corrido. Esperábamos tener noticias muchos años después, o algunos años después, pero a través de la actitud de Chile, que puso un primer argumento para desconocer la competencia, y luego las respuestas que vinieron, tu participación en Chile, etcétera, fue un año interesante. ¿Cómo lo calificas particularmente tú? Desde el punto de vista de la cuestión marítima, de lo que refiere a la historia del mar boliviano, es, si no el más importante, uno de los más importantes años vinculados a la reivindicación marítima desde la firma del Tratado de 1904. Por dos razones. La primera, porque es la primera vez que Bolivia logra incluir un tema que sea aceptado por una corte internacional, es decir, una demanda que sea aceptada por una corte internacional, y la segunda por el triunfo claro, incuestionable del 24 de septiembre cuando la Corte establece dos cosas: rechaza la demanda preliminar de incompetencia de Chile y acepta plenamente su competencia para fallar en el fondo del tema. Y eso sazonado con algo básico. La Corte dice en su fallo: el objeto de la controversia son los actos unilaterales de Chile. Chile tendrá que demostrar que no tiene obligaciones a raíz de sus propios compromisos, y Bolivia comprobar o demostrar que sí, que esos compromisos y esas promesas generan una obligación jurídicamente demandable, que es la base esencial de nuestra demanda planteada en el año 2013. Hoy día lo escucho tan claro como lo estás planteando, pero en esos momentos, al fragor de ese fallo, de las actitudes de Chile como cortinas de humo, yo diría de diésel más bien, de esas que salen de los colectivos viejos, estaba distorsionándose esta figura. Hoy día, al paso del tiempo, está más clara en el ambiente internacional, en el contexto internacional, en las visitas que tienes tú a personalidades, presidentes. Está claro este punto porque ese era el tema y eso es lo que falló la Corte. Es una pregunta pertinente, Toto, porque en efecto, hasta el momento en que en que la Corte establece en su fallo cuál es la naturaleza de la demanda y rechaza la demanda preliminar de incompetencia, Chile jugaba con un argumento extremadamente complejo para alguien que no conocía el tema. Decía: Bolivia lo que quiere es modificar parcial o totalmente el Tratado de 1904 y está disfrazando su demanda, pero en realidad lo que quiere es modificar el tratado, y eso coloca en riesgo todo el sistema internacional. Para nosotros era complejo explicar esta realidad. Creo que lo hicimos adecuadamente. Creo que le planteamos a nuestros anfitriones en diferentes ministerios de Relaciones Exteriores, presidentes, etcétera, lo que era el contenido de nuestra demanda. Pero el fallo de la Corte lo aclara de manera inequívoca, porque esto establece algo muy importante. El fallo de la Corte dice: el tratado no es el objeto de la controversia. Y algo más, le dice a Chile en uno de los párrafos del fallo: el Tratado de 1904 no ha resuelto todos los problemas pendientes entre Bolivia y Chile, lo que marca una reafirmación de que hay un tema pendiente y que, por supuesto, ese tema pendiente no se puede vincular con el Tratado de 1904. Cuando continuemos nuestro trabajo en el año 2016, Toto, ¿qué es lo que llevaremos en nuestra maleta? No solamente la argumentación boliviana. Yo les presentaré a los anfitriones con los que me voy a reunir este párrafo y este otro del fallo de la Corte. Desmiente completamente la argumentación de que ponemos en riesgo o de que un fallo favorable a Bolivia podría colocar en entredicho todo el sistema internacional de fronteras. De modo que el fallo tiene una connotación no solamente porque da la característica de soy competente, sino nos da argumentos que ratifican lo básico de nuestra argumentación jurídica.
Voy a decir, como no soy hombre de leyes, y eso obviamente no es, me pavoneo de eso, sino todo lo contrario, me gustaría hacer, digo yo, esa yapa que ha añadido la Corte en su fallo, no la esperábamos, ¿o sí? No, Tan clara, tan clara. el contexto del fallo es lo suficientemente amplio en el tema del Tratado de 1904. El tratado no resuelve todos los temas pendientes y algo más. En la introducción, la Corte Internacional de Justicia hace dos afirmaciones que Chile siempre había puesto en entredicho. Uno, Bolivia nació a la vida independiente con un acceso soberano al mar y un departamento del litoral. Y dos, Bolivia perdió o le fue arrebatado en la Guerra del Pacífico ese acceso al océano y establece las características geográficas. Por lo tanto, hay un reconocimiento de terceros inequívoco de nuestro nacimiento con costa y de la cantidad de costa que perdimos. Hay un evento intermedio entre ese fallo y entre la renuncia del vocero de Chile, Bulnes, que es tu entrevista. ¿Qué pasó? ¿Qué se desequilibró? ¿Qué problema tan fuerte hubo que se cambió un vocero a mitad ni al inicio del camino? El agente, en realidad. El agente, perdón, el agente, esa es la clave. Yo creo que es una combinación, Toto. Primero, el hecho mismo del fallo, que creo que es lo fundamental. Más allá de los argumentos de Chile y de lo que dijo el canciller Heraldo Muñoz, que Bolivia había ganado a medias, que en realidad se le había recortado el alcance de la demanda, que en el fondo era un triunfo de Chile, los hechos objetivos claramente demostraron que eso no era verdad. El segundo hecho, que tiene que ver con la entrevista que sostuve en Chile, en el programa El Informante, con el señor Astorga, marca que fue la primera vez en la historia que el pueblo chileno escuchó de la voz de un boliviano los argumentos de Bolivia, no solamente jurídicos sobre el fallo, sino históricos sobre la realidad de nuestro enclaustramiento y la declaratoria de guerra que ellos decían que había hecho Bolivia y que en realidad se había traducido en una invasión sobre el territorio chileno. Esto generó un gran impacto en la opinión pública chilena y mostró dos cosas: que la estrategia jurídica estaba equivocada y que la estrategia comunicacional era insuficiente. Por lo tanto, el fallo por un lado y la entrevista por el otro llevaron a las autoridades chilenas al convencimiento de que tenían que hacer una modificación muy importante de esencia de su equipo, que por cierto ahora va a tener una consistencia mayor y eso nos obliga más y nos exige más a trabajar con mayor dureza y con mayor intensidad, y lo hemos hecho con intensidad y dureza en el buen sentido de la palabra hasta ahora, pero ahora el desafío es aún mayor. Para pasar este tema, pero a veces no ganas de pasar, porque es un lindo recuerdo como un campeonato por ahí, quisiera que me remarques qué momento de esa entrevista fue intenso y como que la adrenalina la tuviste que dominar para contestar cosas provocativas a veces, remachantes muchas, y que tenías que manejar. Gracias a Dios tienes una experiencia impresionante. ¿Y qué momento fue que nos puedes transmitir ahora, pasado el tiempo ya a la distancia, es que se puede ver con más objetividad? Yo te diría que por la experiencia que he tenido en televisión, el punto que define el nivel, la dirección, la orientación de la entrevista es el punto de inicio. Si tú entras en el ritmo del entrevistador al inicio, asumes y te das cuenta de cuál va a ser su intensidad y eres capaz de no perder la concentración. En el póker, el que pestañea pierde. Bueno, aquí la teoría era que no había que pestañear. ¿Cuál era la estrategia de Astorga? Preguntar rápidamente, intensamente a la respuesta a la pregunta, con la hipótesis de que yo no hubiera tenido posibilidades de pensar la respuesta, de que la pregunta era tan sobre el tiempo que yo no tenía tiempo de responder pensando. Pero el hecho efectivo es que tú tienes una experiencia en televisión, he tenido muchos años de experiencia como periodista, conozco las mañas de las entrevistas, cuáles son las zancadillas que te pueden poner, digamos, he sido combatiente en esos rings. Y el otro elemento es que tengo muy metido, muy en medio de mi conocimiento y del dominio de las cuestiones sobre las que me preguntaban, que las había respondido 1, 2, 3, 5, 100, 200 veces a preguntas más tranquilas que me han hecho presidentes, presidentas, ministros de Relaciones Exteriores, secretarios de organismos internacionales, que en realidad planteaban en términos menos agresivos y menos periodísticos, pero igual de profundos, las mismas preguntas que me hizo el señor Además Astorga. de tu equipo, que tuviste. No, por supuesto que hicimos con Gustavo Aliaga
en las pocas horas que tuvimos desde el momento en que supimos que la entrevista iba a realizarse, en el propio vuelo, hacíamos un ping-pong de preguntas y respuestas para decir por dónde va, y te voy a decir que acertamos en casi el 100%, el 80% de las preguntas, porque son previsibles. Tú sabes más o menos cuál es la línea de Chile, y en este caso el periodista, un buen periodista por cierto, estaba con la camiseta de Chile. No era un periodista neutro, lo cual no critico. Y con la tribuna de Chile también. Probablemente un periodista boliviano también se hubiera puesto la verde, porque es un tema muy sensible. Yo no lo critico, es parte de los elementos y el contexto del que uno tiene que estar dispuesto. Claro, obviamente conocidos ahí, algunos que conociste, representantes, dignatarios, ex Así es. cancilleres, etc. No, había una tribuna estaba brava José ahí. Miguel Insulza, que Claro. ahora es el agente de Chile en el tema, un ex ministro de Gobierno, ex ministro de Relaciones Exteriores, ex secretario general de la OEA. Y estaba un ex canciller del gobierno de Pinochet, el ex canciller Errázuriz. No, efectivamente, estaban pesos pesados allí en la audiencia. Qué bueno. La otra pregunta, que alguna vez ya la hablábamos después de tu participación en Chile, era la reunión que tuvieron acá con el presidente, con el grupo, como para evaluar y marcar un poquito hacia adelante. ¿Cómo fue eso? La pregunta me da pie, Toto, a una afirmación que me parece clave para la audiencia. Yo he jugado un papel dentro de un equipo. No es un mérito personal mío, y no puedo atribuirme, y no lo haré nunca, el mérito de esta campaña, que es el trabajo de un equipo en el que está el ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, el procurador general, Héctor Arce, el secretario general de Diremar, Emerson Calderón, por supuesto el expresidente y agente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belcé, y un equipo de profesionales del más alto nivel. Y fundamentalmente está la decisión política del presidente Evo Morales. Sin la decisión política que fue, estoy dispuesto a ir a un juicio internacional para demandar a Chile, nada de lo que hubiéramos hecho todos, con grandes argumentos jurídicos y magníficos elementos comunicacionales, se hubiera podido hacer. Por lo tanto, el reconocimiento de que la decisión política del presidente es la que impulsa este camino que Bolivia emprende es algo imprescindible. Me parece que eso debe reconocerse como elemento de conjunto. Eso convertido en política de Estado. El hecho de que el presidente, el canciller, el vicepresidente se reúnen con expresidentes y ex cancilleres de Bolivia que hemos tenido participación, nos ha generado responsabilidad, en el caso mío como representante oficial del país, y la evaluación que hacemos, que se ha hecho tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista comunicacional, ha sido muy positiva. Estamos a la espera de una reunión que se vaya a sostener probablemente en enero, es algo que no lo tengo confirmado, es una decisión que tomará el presidente, con el equipo internacional de abogados, porque evidentemente entramos en una fase nueva, la verdadera fase de debate de fondo de los argumentos de Bolivia. Tenemos que prepararnos para la contramemoria de Chile, que se presentará en julio, asumir cuáles pueden ser las líneas de conducta en el razonamiento histórico jurídico de Chile y después conocer el propio texto de la contramemoria. Qué importante lo que remarcas. Habla de ti en la perspectiva que la mayoría reconoce y también afirma algo en esta temporada enrarecida por el tema del referéndum. Lo que pasa es que alguna vez te he escuchado, y hoy día quizás ha habido oportunidad que lo vuelvas a reiterar, que tu principal motivo, tu batalla, tu interés por la historia, el ser discípulo de tu mismo padre y tu madre, o sea, ha generado en ti una convicción boliviana más allá de la política. ¿Me equivoco? Ese es el momento en el que tú tendrías que escoger entre este servicio que estás haciendo. ¿Lo cambiarías abruptamente, lo dejarías ahí o vas a perseverar hasta el final? Aquí hay un elemento que tiene que ver con una responsabilidad que uno asume en el momento en que acepta una invitación. En abril del año 2014 el presidente me invitó. Reflexioné largamente, habían diferencias que analizar. Una vez hecha la evaluación, consideré que el presidente estaba dando un paso muy importante de convertir esto en política de Estado y asumí la responsabilidad de ayudar al presidente, al gobierno, al Estado, al país, fundamentalmente al país, en esta causa. Esta causa está en la mitad del camino y queda camino por delante. En la medida en que el presidente mantenga su invitación vigente, yo por supuesto que estoy comprometido con la causa del mar, estamos preparando en estos días un programa de trabajo y un programa de propuesta de acción para el año 2016 que vamos a poner a consideración del presidente en los próximos días y no veo ninguna razón para que eso se interrumpa. Sería una cuestión de insuficiencia el decir
aquí termino. No, si estamos en mitad del camino. Mientras haya confianza de la otra parte, mi compromiso es permanente. Ya, te decía eso porque posiblemente podría cruzarse algún tipo de intereses externos a los que tú tienes. Eres una figura reconocida hace pocos días atrás como personaje del año en dos medios de comunicación, uno al equipo, otro de manera particular. Tu popularidad ha crecido, te colocan como candidato importante en las encuestas para presidente, etcétera, etcétera, porque, bueno, yo creo que ha sido favorecido por dones, ya sabes por quién pienso yo que te ha favorecido, que es Dios, y esto es lo que ha marcado en la gente. Pero a veces la gente ve al que mete el gol a veces, pero no ve al equipo, porque un goleador no sería nada si no hay un equipo. Lo estás remarcando bien y me parece muy oportuno, porque el que se use a veces tu imagen, tus declaraciones, algo para otro contexto, desvirtúa el propósito supremo que tenemos todos los bolivianos. Ese es mi pensar. Sí, aquí hay un elemento, Toto, que me parece clave. Tú acabas de mencionar un hecho que yo siento y me lo expresa mucha gente en la calle, muchos amigos. Yo ya he dicho clara y públicamente que mi posición personal es que no voy a ser candidato, ni voy a hacer política, ni tengo ninguna aspiración de ser candidato a la presidencia del Estado. Este es un punto. El segundo punto es que mi compromiso con el Estado boliviano a través del presidente y el equipo con el tema del mar no hipoteca mi voz. Yo tengo opinión política, tengo opinión sobre acontecimientos importantes para el país y la voy a expresar, pero la voy a expresar a nivel personal como ciudadano y como expresidente. El presidente Morales sabe que mis puntos de vista no se hipotecan. Mi compromiso, y lo cumplo religiosamente, es que yo, de política interna de Bolivia, no hablo ni hago declaración periodística alguna a medios internacionales y mucho menos en mis visitas cuando soy representante del Estado boliviano. Pero a nivel interno, mis posiciones y mi opinión política personal, cuando crea conveniente la pronunciaré, y el presidente lo sabe, y lo haré, eso sí, con respeto. Lo que creo que aquí es clave es que uno puede expresar discrepancia, diferencia, oposición respetuosamente, porque la lógica es el presidente me ha mostrado respeto al invitarme, y yo tengo que tener respeto para con él también. Para cerrar este tema, porque hay muchos que quisiera tocar contigo, está el hecho de que cualquier declaración en tu libertad, para mí, no voy a usar lo que usan otros, se dice por ahí, para mí, requiere mucha sabiduría y prudencia. Tu posición, y la respeto porque siempre ha sido así, compartí contigo horas al lado tuyo en noticieros y realmente eres así. Este momento, este instante clave de tu vida de estar trabajando en este equipo que está llevando a Bolivia a derroteros que nunca pisó, ¿amerita más prudencia o vas a persistir en que sin que tú lo desees seas utilizado, hasta manoseado por gente que le interesa, tú no? No es sentido que haya una utilización en el contexto de decir, me han invitado, por ejemplo, a sumarme a campañas específicas en el tema del no. En el tema del no, mi posición es clara, pero es una posición personal. No voy a hacer una campaña precisamente para dejar claro que no tengo un interés político particular. Pero creo que en conciencia este es un momento importante de reflexión para el propio presidente, para el gobierno nacional, para la democracia boliviana, y creo que la decisión que el pueblo boliviano tome en el día del referéndum tiene que ver con las instituciones de nuestra Constitución, y que la decisión por el sí o por el no debe trascender al propio presidente y debe establecer una lógica de la prudencia de los tiempos. Y la prudencia de los tiempos debe estar por encima de los intereses de las personas o de lo buenas, malas o regulares que sean las personas. La Constitución no puede legislar para Víctor Paz Estenssoro, para Gonzalo Sánchez de Lozada, para Evo Morales o para Andrés Santa Cruz. La Constitución tiene que pensarse para el largo futuro, lo que significa institucionalmente el tema presidencial y el tema de la permanencia de alguien en el mando presidencial. En ese sentido, me parece que hay que expresar una opinión reflexionada, no de carácter partidario ni del interés inmediato por el presidente Morales o por el presidente X, Y o Z. Esta es un poco la lógica. Perfecto. Hay bastante que hablar, pero yo tengo mucho más que hablar contigo. Aparte de este trabajo tan importante que yo pienso es como un premio a tu esfuerzo, a tu conocimiento, a la dedicación que tienes por la historia y por hablar de todo lo que hablas, que yo siempre aprendí muchísimo con eso. A propósito, últimamente no me has recomendado ningún libro. Es que, ¿qué trabajo haces? Recibes invitaciones como la última a Venezuela, que fue en otra dimensión, en la dimensión
que te has movido, o sea, no has bajado de categoría, no estás en la primera vez otra vez para este tema que era también muy, muy polémico, los ojos del mundo estaban atentos por varias razones. Unos querían que pierdan los chavistas y otros que la oposición gane, pero hay más allá. Tu comentario, por favor. En el tema de mi actividad internacional, yo formo parte del Club de Madrid, que es el núcleo que reúne al mayor número de jefes de Estado, de ex jefes de Estado del mundo. Hay más de 111 ex presidentes, ex primeros ministros, presidentas, primeras ministras de América Latina, América del Norte, Europa, África y Asia. Es decir, realmente es un cónclave de ex jefes de Estado a nivel mundial en el que uno aprende. Soy un miembro nuevo. Tuvimos un encuentro en Madrid extraordinariamente importante y mira tú el sentido de oportunidad. Era un análisis y evaluación de cómo se combate el terrorismo mundial. Un mes después vino lo terrible de París, el tema de los atentados terroristas. ¿Y cuál fue la oportunidad en Madrid? Escuchar a presidentes del norte de África, escuchar a gente del Oriente Medio, a representantes de Israel, escuchar a grupos musulmanes que no están inscritos en el llamado Estado Islámico. En fin, te pongo el ejemplo del Club de Madrid como un referente importante que te permite ganar experiencia y transmitir experiencia. Allí estamos de Bolivia, también está el expresidente Jorge Quiroga. Soy parte de la misión presidencial latinoamericana que reúne alrededor de 20 expresidentes de América Latina y en el caso al que tú haces referencia, fui invitado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos como parte, no diré jefe de la delegación, pero el representante más importante de esa delegación de estudio sobre el proceso electoral venezolano. Trabajamos en dos etapas, una etapa en el mes de noviembre, estuvimos 4 días, y una etapa en el mismo proceso de la elección, que nos permitió seguir qué pasaba en la campaña electoral, qué pasaba los días antes de la elección y el día de la elección. Hecho el estudio, lo trabajamos intensamente, trabajamos casi 12 horas al día con entrevistas a miembros del gobierno, de la oposición, de instituciones de derechos humanos, de instituciones académicas, de analistas políticos. Sacamos un informe preliminar y vamos a hacer conocer un informe mucho más largo, de varias páginas, a mediados de enero, para sacar lecciones del proceso democrático venezolano. Cuáles son sus problemas, cuáles son sus insuficiencias, cuáles son sus desigualdades y cómo se evalúa el resultado desde el punto de vista del voto. En ese sentido, creo que tengo la fortuna de ser invitado internacionalmente. Soy parte del Centro Carter, que preside el expresidente Jimmy Carter, y del grupo de amigos de la Carta Democrática Interamericana. De modo que tengo una actividad bastante intensa, además de la que se refiere específicamente a la responsabilidad como representante en el tema del mar. Para la segunda parte del programa vamos a tocar eso, el propósito de esa agrupación de que convoca a expresidentes, ex primeros ministros. ¿Cuál es el propósito? Tiene que haber un propósito. 111 es un tremendo número de personalidades que han vivido intensamente en sus países tantos eventos, pero que ahora pueden trasladar sus experiencias. ¿Para qué? ¿Qué se saca con ese comentario? ¿Qué va? Hablan bonito, revisan. Sí, es una muy buena pregunta. ¿Y en qué queda? Enseguida volvemos. Una pausa, por favor.